¿Cuántos están agradecidos con el Rey, con Jesucristo? Él es bueno, está entre nosotros, tenemos libre acceso al Padre, a nuestro Señor, y nos toca abrir su palabra. Creemos como iglesia que es la máxima autoridad para todo creyente. Creemos que es viva y eficaz, creemos que es poderosa para transformarnos a la imagen de Jesucristo, para darnos herencia con los santificados, que es un libro inspirado por Dios y merece nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra fe, porque es el Rey, el creador del cielo y de la tierra, quien se ha venido a revelar a nosotros. Y es el único documento confiable para decirnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, lo que existió antes de la eternidad, lo que va a existir después de la eternidad, y va a mostrarnos la historia de lo que es la humanidad. Y hemos llegado a esta carta preciosa, mis hermanos, escrita a los Hebreos, una carta no tan sencilla, pero tiene un contenido bien hermoso y que nos enseña el peso que tiene y la relación que tiene con el Antiguo Testamento, en especial con Levítico. Y nos está respondiendo preguntas como: ¿de dónde viene el cristianismo? ¿Cuál es su peso para nosotros? ¿Por qué en el Antiguo Testamento tanta sangre, sacrificios? ¿Por qué un Dios que se ve aparentemente duro? ¿Por qué la necesidad de un sacerdote, de un templo para ser salvos y tener comunión con Dios, tener limpieza? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué el cristianismo está tan ligado con el judaísmo? El Señor Jesucristo le dijo una vez a una mujer samaritana que ella no era judía, era pagana. Y el Señor Jesucristo le dijo en Juan 4:22: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces nos ponemos a pensar eso: ¿por qué si Pablo y Jesús mismo practicaban el judaísmo, por qué nosotros no nos hacemos judíos? Bueno, primero Dios, estamos contestando esas preguntas. El libro de Hebreos nos va a responder esto. La semana pasada vimos acerca de la superioridad de Cristo. En la introducción vimos en un resumen cómo Cristo es superior a todo, ¿no? Y es precioso. Hemos encontrado que Hebreos es una carta con un autor desconocido. Hemos encontrado que se le escribió al pueblo hebreo, o el pueblo judío en este caso, por el 65 y 66 después de Cristo, poquito antes de que destruyeran el templo. Hemos visto que en este momento no era fácil para alguien, un judío que se convertía en Jesucristo. Antes, la primera iglesia que surgió eran puros judíos. Y el hecho de hablarles a ellos de un nuevo pacto, de romper con su viejo pacto, con su viejo sistema religioso, les era muy difícil, porque Dios se los había dado. Dios mismo les había dicho: hagan un templo, hagan un sistema de sacrificios, sean luz para los gentiles. Entonces tú pondrías a pensar, si tú llegas con un judío y le dices: mira, aquí tengo el Dios verdadero, él te diría: yo conozco al Dios verdadero, mira, este es el camino para ir al Dios verdadero, yo tengo el camino para ir al Dios verdadero, porque Dios me lo ha dado. Bueno, vamos a entender por qué era difícil para ellos. Dios les está diciendo en el Evangelio, y es lo que estamos viendo: el tiempo ya se cumplió, el viejo pacto ya no es necesario, ya vino el cumplimiento en Cristo de toda la ley. Es lo que nos está enseñando Hebreos. Y hay un contexto social y político que no era menos difícil para ellos, porque les prohibían todo, literalmente los hacían a un lado. No podían ir a ningún culto religioso ni fiesta religiosa, se les trataba peor que gentiles. Y los que habían creído no estaban creciendo en la palabra de Dios, estaban dudando y estaban con el peligro de regresar una vez más a la antigua manera de acercarse a Dios. Y estaban dudando de que Jesús era el Mesías. Y esta carta nos va a mostrar esto: ¿qué superioridad tiene el Evangelio y cómo el Nuevo Testamento en verdad prima sobre el Antiguo Testamento? Porque es el cumplimiento de él. Y es lo que nos está enseñando: cómo en Cristo en verdad somos completos, mis hermanos. Y Hebreos le está animando eso a los judíos. Les está diciendo: no teman dejar ritos religiosos. Obviamente, si son paganos, en nuestro caso, no debemos temer, porque en Cristo tenemos una realidad eterna maravillosa y estamos completos. Y vimos cómo esta carta está escrita a tres tipos de personas con las cuales te puedes identificar. Están los cristianos hebreos que habían creído, que necesitaban ser fortalecidos en su fe. Estaban hebreos no cristianos que intelectualmente decían: sí es el Mesías, pero no estaban haciendo una decisión. Y había el tercer grupo de los no cristianos,
incrédulos que necesitaban escuchar el evangelio. Entonces, son estas tres personas en las que nos podemos identificar. Puede ser un creyente inmaduro, tropezando en tu fe. Bueno, Hebreos lo necesitas para fortalecerte. Puede ser un simpatizante en Cristo. Hay mucho de esto hoy en día. Sí, me parece bien lo que dicen, está bien, yo voy a la iglesia, los acompaño, pero hasta ahí. No doy un paso de compromiso al Señor. Bueno, Hebreos es para ti. O quizá nunca has escuchado del Señor. Espero que hoy recibas el evangelio y recibas lo que Dios tiene para nosotros. Y en especial para todos los creyentes, ¿verdad? Es para nosotros esta carta. Y el Espíritu Santo nos enseña que en Cristo estamos completos. Es la palabra mejor, se repite muchas veces. En Cristo tenemos siempre algo mejor, algo superior. Superior a cualquier cosa antes que Él, superior a cualquier persona del Antiguo Testamento, superior a cualquier institución o cualquier ritual, a cualquier sacrificio. En Cristo tenemos una salvación más eficaz, mejor salvación, mejor perdón, mejor esperanza. En Cristo tenemos una herencia, un país, una mejor resurrección, mejor que todo. Y vimos cómo en los 3 primeros versículos del capítulo 1 nos presentaron a Cristo como el superior y supremo a todos, porque nos dice simple y sencillamente por esto, Cristo es Dios y es el Salvador absoluto. Por eso decimos que no hay otro camino sino Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nos presenta esto, ¿no? Cristo, la razón de la existencia de todas las cosas. ¿Te acuerdas cómo, recapitulando un poco, nos dijo, Dios siempre ha querido revelarse a la humanidad? Se reveló en profetas, se reveló en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero en nuestros días vino en Jesucristo, el profeta de profetas. Dios mismo bajó a nuestro nivel y nos habla al corazón y nos muestra sus intenciones. Y nos dice, Cristo es el heredero de todo. Todos los demás anunciaban, pero ya llegó el heredero de todo, el dueño de todo. Entonces, todo lo que necesitamos de parte de Dios lo podemos obtener en Cristo. Cristo hace lo que ninguna religión puede hacer, porque la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Pero Cristo es el que vino, Dios mismo vino a nuestro nivel y nos alcanzó y nos ha enriquecido. Nos dice que Cristo es el creador de todo lo visible y lo invisible, por lo tanto no hay mayor autoridad que Él. Y si Él es el dueño de todo y nos dice te perdone y nos salve y nos reconcilia, entonces todo es seguro. Una cosa que pudimos aprender es que precisamente la religión humana se debate en la manera en que cómo debería yo acercarme a Dios, qué debería hacer, ¿verdad? Y crean dioses supuestos y esas suposiciones dicen, bueno, esto es lo que Dios demanda. Y todos crean de la imaginación perversa del ser humano, maneras falsas, sugeridas desde su corazón. Y algunas son horribles, y dice la Biblia que toda idolatría es destructiva y engañosa. Pero el Espíritu Santo nos dice, Cristo es el único Dios verdadero y Él ha hablado y nos ha manifestado a la perfección quién es Dios, su carácter, su poder, su amor, lo que Él demanda. Y nos dice, Él sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder. Entonces, Él tiene el poder para decirnos quiénes somos, de dónde venimos, lo que necesitamos, a dónde vamos. Y nos da la última declaración definitiva. Dice, Cristo ya purificó sus pecados. La situación por la cual el mundo está como está. ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué todas estas cosas? Es por causa del pecado. Bueno, Cristo ya vino a resolver ese problema en la cruz del Calvario. Nos purificó y nos dice, está sentado a la derecha del Padre, a diestra del Padre. Es decir, ya no hay más por hacer. Pretender hacer algo para mejorar la salvación es un insulto contra Dios. Ya no hay más que hacer porque Él ya terminó la obra. Nos toca crecer, nos toca creer en Él. Y nos dio esto, ¿no? Cristo es su portador definitivo. Entonces, portavoz definitivo. Entonces podemos entender que solo por necedad o incredulidad, lo cual implica condenación o infierno, que significa quedar excluidos de su presencia, es la única razón por la cual no creeríamos que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hace el libro de Hebreos, compararnos entre el nuevo pacto, entre el antiguo pacto, entre Jesucristo y todos los demás, porque eso es lo que quiere dejar claro. Jesucristo es superior. Y el día de hoy va a comenzar hablando ya en forma de diferentes cosas. Y hoy comienza hablando de Cristo como superior a los ángeles. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué habla primeramente de los ángeles? Bueno, acuérdate, lo comenté, esta carta está escrita a judíos. No solo tenían la ley y los profetas como la revelación más importante de Dios, ya vimos un poquito de esto, sino que los ángeles para los judíos llegaron a formar una parte muy importante de su religión, de su devoción. Y para el tiempo después de Cristo, ya había tradiciones e incluso leyendas y creencias extrabíblicas acerca de los ángeles. Algunas eran correctas, otras eran incorrectas,
Y unido a creencias gnósticas, una filosofía pagana que llevaban a los seguidores a adorar ángeles, parecidas a las religiones que tenemos hoy en día que adoran ángeles. Bueno, para algunos judíos ya la línea entre admirar y adorar a los ángeles era difícil de ver. Y tenemos que ver esto. ¿Qué habla la Biblia acerca de los ángeles? ¿Qué importancia tienen? ¿Y por qué Jesucristo es superior a ellos? Bueno, en el Antiguo Testamento hay 108 referencias directas a los ángeles y en el Nuevo Testamento hay 165 referencias a ellos. Y lo que vemos es que la razón principal de que Dios los creó es que sirven a Dios y adoran a Dios. Si tú lees por toda la Biblia y ves las referencias a ellos, te vas a dar cuenta que son seres espirituales, no tienen carne y hueso, pero tienen cuerpos, se pueden adoptar forma humana. Por ejemplo, en Hebreos 13:2 nos dice que algunos han hospedado ángeles sin darse cuenta. Por ejemplo, estamos viendo los jueves en la vida de Abraham y Lot, recibieron a ángeles y no sabían qué eran hasta después. También son descritos con formas impresionantes, ¿no? Los seres vivientes que ve Daniel, que ve también Juan. En Mateo 8, 28, 34, 3 al 4, en la resurrección de Jesús dice que tenían un aspecto como relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Podemos leer que tienen sentimientos y emociones, ¿verdad? Dice la Biblia que se alegran cuando un pecador se arrepiente, que ven la gloria de Dios y su obra y se gozan. La Biblia también nos enseña que son susceptibles a caer los ángeles. De hecho, en Apocalipsis 12 nos relata esto, ¿no? Como un tercio de todos los ángeles creados por Dios caen junto con Satanás y se convierten en seres espirituales demoníacos, ¿no? Nos enseña también que Dios los creó antes que la humanidad. Nos enseña que estaban en la creación, gozándose con Dios cuando estaba creándolo todo. Daniel menciona que son millares de millares. Juan también dice son millares de millares. Marcos 13, Judas 6 nos dicen que los ángeles que no cayeron viven en los cielos con Dios, ¿verdad? La Biblia menciona 3 partes del cielo, dice el tercer cielo, ¿no? Nuestro cielo es nuestra atmósfera, el segundo cielo es el espacio sideral y el tercer cielo es esta esfera espiritual donde vive Dios, donde están estos ángeles. La Biblia no menciona vida extraterrestre, pero sí menciona una vida espiritual y celestial. También nos muestra de los ángeles que están organizados por rangos. Si tú te fijas, supervisan tronos, dominios, principados, potestades, autoridades, y vemos diferentes tipos de ángeles. Vemos querubines, serafines, criaturas vivientes y solamente ángeles. Son más poderosos que los hombres, también es lo que vemos ahí. Si queremos luchar con ellos, dice la Biblia en Efesios que necesitamos el poder de Dios, fortalecernos en el poder de Dios. Vemos también algunos nombres, como el nombre de Miguel, quien hizo la anunciación, Gabriel creo que hizo la anunciación, Miguel, Gabriel, Lucifer también, y los vemos actuando de una manera espectacular por toda la Biblia y poderosa. Tú los puedes ver ahí, por ejemplo en el pueblo de Judá, checa contra los asirios qué pasa. Segunda de Reyes 19:35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000 soldados, imagínate. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí todo eran cuerpos de muertos. En otra ocasión, por ejemplo, en Segunda de Reyes también, el capítulo 6, ves que el rey de Siria estaba bien preocupado porque los de Judá, los israelitas le adivinan todo. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? El que está diciendo es el profeta Eliseo. Entonces él manda un ejército contra Eliseo. Y mira lo que pasa. Llegan de noche y el siervo de Eliseo dice, ¿sabes qué? Ya aquí quedamos porque ahí está todo el ejército de Siria. Y mira lo que pasa en Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos de ese siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿no? Los vemos también que en la noche en que fue entregado, Pedro corta la oreja de Malco y el Señor Jesucristo también dice, Pedro, por favor, guarda tu espada. ¿No sabes que yo podría mandar traer todas estas legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles? Lo podría hacer en un instante. Entonces, por toda la Biblia vemos actividad angélica, trayendo mensajes de Dios. Vemos a ángeles fortaleciendo al Señor después de sudar gotas de agua en Getsemaní. Lo vemos después de haber ayunado por 40 días en el desierto. También lo vemos ángeles sirviéndole, fortaleciéndole. Vemos a
adorando a Cristo en su anunciación. Vemos cuando se presenta una multitud de ángeles y dicen, ¿saben qué? Ahí viene Jesús, está en un pesebre, ¿no? En Apocalipsis vemos ángeles consumando el juicio de Dios. O sea, son parte de la creación celestial. El punto es que hoy, como antes, hay religiones que adoran ángeles y les estaba pasando a los judíos. No sé si has oído eso, ¿no? Y tienes que relacionarte con tu ángel de la guarda y dile que te diga su nombre y encomiéndate a él y pregúntale cómo te puede ayudar, ¿no? Y hasta hay cosas muy raras con respecto a esto. Se les considera semidioses, mediadores entre Dios y los hombres. Y los judíos creían que los ángeles eran muy importantes en el antiguo pacto y que eran los seres espirituales más altos después de Dios, lo cual es correcto, ¿no? Y que Dios estaba rodeado de ellos y obviamente los utilizaba para eso, para servirlo, para hacer su voluntad, etcétera. Eso es cierto. Pero otras cosas creían, por ejemplo, se imaginaban, ¿no?, que eran criaturas etéreas que eran de alguna sustancia ardiente como luz, algo así. Lo que dice la Biblia también, no comían, no bebían, no procreaban. Esto es interesante, tenían como leyendas que decían que los ángeles funcionaban como un concilio celestial. Entonces Dios se sentaba como un rey, se sentaba en su silla y tenía todos los ángeles y les preguntaba, ¿no? Y no hacía nada sin consultarles a ellos, ¿no? Eso ya es una suposición. Tenían también leyendas como que cuando iban a salvar la humanidad, una parte de los ángeles se opuso, entonces fueron aniquilados, ¿no? Y luego se les dieron nombres como Rafael, Yuriel, Panuel, que 200 ángeles controlaban los movimientos de las estrellas, otros controlaban el calendario, otros se encargaban de cada día de la semana, el ángel de los martes, el de los miércoles, así cosas así, mi hermana. O sea, por eso es tan importante que el autor de Hebreos escriba esto. Porque en realidad la ley, sí, la palabra de Dios nos dice que fue entregada por medio de ángeles. Cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, no solamente estaba Moisés, estaban también los ángeles ahí, porque son los siervos de Dios. Dice Hechos 7, 51, 53. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, en la mente de un judío, estos seres espirituales, e incluso para la gente cuando tiene ídolos, todo esto es algo exaltadísimo. Y para ellos los consideraban como los mediadores entre ellos y Dios, quienes literalmente se encargaban de dar o no dar bendiciones, pero ya por voluntad propia. Entonces se empezaban a preguntar eso quizá. ¿Qué será más grande mediador que los ángeles? ¿Será el Mesías? ¿Será Jesucristo mayor o más importante que ellos? Entonces el autor de Hebreos tiene que escribirles. ¿Quién es Cristo en comparación con los ángeles? Por eso yo titulé este mensaje, Cristo es superior a los ángeles. Y ahora sí te tuve que dar una gran introducción con respecto a esto para que lo podamos entender. Entonces vamos a darle lectura a Hebreos capítulo 1 de los versículos 4 al 14. Vamos a estudiar hoy. Y dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el Padre, a él Padre, y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y Señor Jesucristo, te pedimos que tú bendigas esta tarde. Te pido por fortaleza mi vida, Señor, y te pido que cada uno de nosotros podamos captar, podamos entender quién eres tú. Por favor, mi Rey, derrama tu Espíritu Santo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces nos está diciendo esto, ya les expliqué todo esto, por qué razón tiene que hablar de los ángeles. Y mi primer punto es este: Cristo es superior
porque tiene un nombre superior al de cualquier ángel. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, en primer lugar hay que aclarar, hay algunas sectas religiosas que niegan que Cristo sea Dios utilizando este versículo, porque dicen, mira, ya viste, Cristo fue hecho, o sea, fue creado, hay un momento en el que no existió, pero en realidad la palabra griega no es usada, no es la palabra poieo, que significa hecho o creado, es la palabra ginomai, que tiene un significado diferente, llegar a ser. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, así como explicamos que esta carta fue escrita a 3 diferentes tipos de público, de la misma manera hay cuestiones teológicas que necesitamos aprender a ver y va a ser muy bueno para nosotros. A Cristo tenemos que verlo desde 2 diferentes puntos de vista, porque así lo ve la Biblia. Cristo como Dios, la segunda persona de un Dios preexistente y todopoderoso, esa es la primera faceta de Cristo. La segunda faceta es Cristo encarnado. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo hecho un ser humano, siguió siendo Dios en toda la extensión de la palabra, la misma sustancia del Padre, pero al mismo tiempo se hizo hombre en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado. Entonces, son 2 maneras en las que tienes que ver a Cristo. Siempre el preexistente como la segunda persona del Dios eterno, pero sus menciones como el Hijo de Dios no es así. Este rollo de que fue exaltado, porque vas a leer esto, de que fue hecho poco menor que a los ángeles, que llegó a ser el Hijo de Dios, que aprendió obediencia, aprendió sujeción, que llegó a ser heredero, que Dios lo engendró. Todo esto se refiere a Cristo encarnado. ¿Sí me explico? O sea, Cristo no era hijo de Dios o servidor de Dios en el pasado eterno. Era la segunda persona del Dios eterno, uno con Dios. Pero en el plan de redención, donde todos estamos nosotros, cuando Cristo se hizo hombre, siguió siendo el eterno Dios, pero se hizo hombre. Y entonces, en esa manera es como llegó a ser Cristo el Hijo de Dios, que conquistó todo esto que estamos viendo. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Por eso la Biblia entera y en especial este libro hacen mención de estas cosas. Y los que no tienen esta información tienden a pensar que Cristo es un Dios inferior. Pero no es así, está hablando del plan de la redención de la humanidad. Entonces el verbo no se refiere a que Dios lo creó como el más importante de los ángeles y de su creación, sino que su humillación, su obediencia, su sacrificio en el Calvario, lo llevaron a obtener ese título. Llegó a ser superior a cualquier ángel y recibió un nombre superior al de cualquier ángel. Eso es lo que significa. Llegó a ser. ¿Te acuerdas Filipenses 2? Lo acabo de decir un poco. Dice, el cual siendo en forma de Dios, en esa eternidad pasada, Dios eterno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí es cuando empieza a ser hijo de Dios. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en esta situación, conquistando todas estas cosas, dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, el día de hoy, como te lo mencioné la semana pasada, en el cielo, en Cristo Jesús resucitado, quien está a la diestra del Padre, hay algo que no hubo en la eternidad pasada antes de que Jesús viniera a hacerse hombre. Un Cristo sí todopoderoso, pero un Cristo humanado. Un Cristo todopoderoso con ADN humano, quien conquistó la muerte. Por ejemplo, en el pasado Adán y Eva fueron creados perfectos, perfecta comunión, seres eternos. Pecaron contra Dios y al pecar perdieron todo. Pero Cristo humanado resucitó, venció al pecado y a la muerte, se levantó con una nueva humanidad glorificada. Recuperó lo que se perdió en Edén, pero ganó más que eso. La Biblia le llama esto una nueva creación. Cristo es una nueva creación. Dios, hombre. Dice Gálatas 6:15, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Cuándo participamos todos nosotros de esta creación nueva? Cuando creemos en Cristo, cuando nos rendimos a Él, entonces nacemos de nuevo. Este nuevo nacimiento es esta nueva creación, la cual Cristo conquistó en la cruz del Calvario, cuando resucitó con poder. Y es cuando Cristo adquiere el título de Hijo de Dios. Por eso la Biblia le llama el heredero,
el vencedor. Por eso Dios le consiguió una esposa. ¿Quién es esta esposa? La iglesia, en quien como esta nueva creación reinaremos por la eternidad. Ya no con este cuerpo decadente, sino un cuerpo diferente. Eso es lo que la Biblia enseña, como el Cristo resucitado, quien ascendió. Y los ángeles fueron creados para servir, pero siempre han sido solo esos, servidores y mensajeros. Pero cuando Cristo eterno vino a la tierra como siervo, se convirtió en el siervo supremo en ese momento y por un corto tiempo. Y ahí fue donde adquirió el título de Hijo de Dios, un título más excelente. Y eso es importante porque hoy en día nosotros le damos mucha importancia a los nombres. De hecho, escogemos alguno que se oiga cool para nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo le vas a poner? No, pues, pues vamos a ponerle Van Diesel, ¿no? Algo por el estilo. Uno que esté de moda, o el de algún antepasado, ¿no? Como mi abuelito se llamaba Chuy, pues le voy a poner Chuy. Pero rara vez hoy entendemos el significado, ni siquiera sabemos el significado de nuestro nombre o de dónde viene. De hecho, tienen más significado los apodos que ponemos, porque sí, los apodos sí se parecen, apelan a algún defecto o habilidad, ¿verdad? Pero en esos tiempos, el nombre tenía todo que ver con el carácter, con la misión de la persona, con la capacidad. Por ejemplo, Jesucristo es eso. Jesús, Dios salva, Dios vino a salvar, ¿verdad? Cristo es el ungido de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, tenía todo que ver eso. Por eso dice de su título, versículo 5a, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso viene del Salmo 2, versículo 7, y está hablando de Jesucristo encarnado. ¿Te fijas? ¿Ya entendiste esa diferencia? Cristo encarnado, el conquistador de este mundo. Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Piensa en eso. ¿Cómo que engendrado? Entonces es creado. No, eso dice que engendrado, no creas. Engendrado. Es una nueva creación. ¿Te acuerdas en la anunciación con María? Dios Espíritu Santo hizo concebir a María como el Hijo de Dios. O sea, piensa en esto. Un óvulo humano, el de María, fue fertilizado por Dios mismo. En la noche de la anunciación de Gabriel, María le preguntó, oye, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco hombre, soy una virgen. Lucas 1, 34, 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ahí está el título, será llamado Hijo de Dios. A partir de ahí es cuando hablamos como Cristo, como el Hijo de Dios. Por ejemplo, puedes hablar de Isaac, Sansón, Juan el Bautista. Estos tres especialmente vino un ángel y los anunció, ¿verdad? Fueron anunciados por ángel, pero todos ellos fueron concebidos por un óvulo y un esperma humanos. No tuvo nada que ver Dios, pero Cristo no. La simiente de Eva, la Biblia dice de la simiente de Eva. Una mujer no tiene simiente, viene de la palabra semen, sino un hombre. Entonces Cristo es muy diferente. Por eso dice engendrado por Dios como Hijo de Dios. Dios mismo se encarnó de María y trajo a la humanidad un hombre diferente a todos los hombres que existían. Incluso un hombre diferente a Adán antes de pecar. Piensa en eso, una nueva creación. En Jesucristo hay ADN divino, pero también hay ADN humano. Eso es impensable, es algo impresionante, es algo distinto. Por eso en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Cristo haya Hijo de Dios en la eternidad pasada, sino solo tiene que ver en el momento en que Cristo fue engendrado y se humanó, se vistió de nuestra carne y de nuestro hueso. Entonces es algo muy importante. Sí se le dice el Hijo como la segunda persona de la Trinidad, pero eso es para ayudarnos a entender a Dios en tres personas. Pero como ya lo mencioné, antes del tiempo, Cristo siempre ha sido el Dios eterno. Y como vimos la semana pasada, la Biblia se refiere a la deidad de Cristo, se refiere a Él como el Creador eterno. Dios mismo se refiere a Él en Hebreos 1:8 y lo vamos a ver, dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, Dios mismo hablando, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando se habla de Cristo como eterno, la Biblia siempre usa el título Dios, pero cuando habla de su encarnación, de Cristo humanado, entonces es cuando se le llama Hijo. Pero este título es nuevo. ¿Sí me explico o ya te perdí? ¿Verdad? Entonces sí, por eso varias sectas y gente que no entiende esta diferencia se atreve a decir eso. Bueno, si Jesús es Hijo de Dios, entonces en la eternidad siempre ha sido inferior al Padre. Debe ser un Dios chiquito. Pero si tú estás viendo estas dos caras de Jesús, es como puedes entender que Cristo no siempre fue el siervo de Dios o menor a Dios,
o estuvo por debajo de Dios, sino que cuando se vistió de nuestra carne, al humillarse a sí mismo, al tomar forma de siervo, por voluntad propia se sujetó al Padre, nos redimió y en su humillación entonces Dios lo exaltó y le dio el título como hijo de Dios. ¿Sí se explicó? ¿Sí me explico? Por eso dice el versículo 5, y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Esta cita está en 2 de Samuel y otra vez está hablando de los descendientes de David en la carne, un infinito Dios, infinito hombre, hijo de María, quien recibió no su divinidad, sino su humanidad de María. Entonces todos estos textos son profecías escritas en el pasado que se cumplieron en Cristo. Lucas 1, 32 al 33 dice, hablando de Cristo antes de que llegara, dice, bueno, aquí cuando era chiquito, perdón, todavía cuando era niño, dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. O sea, aquí está hablando de la humanidad, desde la humanidad de Cristo que se vistió de nuestra carne, se hizo uno con nosotros. Miren el bautismo, Lucas 3:22, cuando Jesús se bautizó. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí es el Hijo de Dios a quien engendró. En su resurrección, ya no nada más es el eterno Dios, está sucediendo algo muy distinto a partir de que Jesús se hizo hombre. Dice, sino como Cristo encarnado. Él es declarado Hijo de Dios. Fíjate, Romanos 1, 3, 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él venció a la muerte, fue declarado Hijo de Dios con poder. En Apocalipsis también lo vemos. A la hora de desatar el título de propiedad de la tierra, porque estaba en manos del Todopoderoso, o tenía que ser dejado en manos de Satanás, a menos de que alguien pudiera comprarlo o redimirlo. Para eso, solo un ser humano podría redimirlo. Y solamente un ser humano que era Dios tendría el poder de redimir a la raza humana. ¿Sí me explico? Es algo bien importante. Y en Cristo tenemos esos dos. Mira cómo sucede en Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, el título de propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Tenía que ser un ser humano a fuerza. Apocalipsis 5, 4, 5, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, otra vez, Cristo según la carne, según la humanidad, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Qué impresionante, mi hermano. Por eso, piensa en estas cosas con respecto a tu cristianismo. Por eso necesitamos tanto estar en la palabra. Por eso nos surge entender nuestra salvación, mi hermano, para poder valorarla, para poder valorar lo que es nuestra redención. Piensa en eso. Centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas, nunca le vamos a dar a Dios la adoración que merece. Porque estamos pensando en nosotros y no estamos creciendo en conocer a nuestro Dios y siempre lo vamos a ver como un ídolo. Pero qué diferente cuando estamos en la palabra y aprendemos entendemos quién es Él, entendemos lo que ha hecho. Entonces cuando de repente captamos alguna de estas cosas, ¿sabes qué lo que nos pasa? Nos postramos y podemos adorarle y decirle, Dios, Señor, soy tuyo. O sea, puede estar cayéndose el mundo a mi alrededor, pero al ver quién eres tú y al ver qué soy yo, digo, no es lógico, no es justo que me hayas salvado, pero lo hiciste. Y entiendo que aunque no me volvieras a dar nunca nada más, el simple hecho de que me hayas visto con ojos de misericordia y hayas derramado tu gracia sobre mí, para mí es suficiente. Eso nos hace ver, entender, es tan importante entender nuestro Dios, entender nuestra salvación. Y tú dices, bueno, pero es que a nosotros se nos dice hijo de Dios. Sí, sí es cierto. También colectivamente se les llama a los ángeles los hijos de Dios, pero en un sentido de que Dios los creó, son su propiedad. Y sí reflejan su gloria en un sentido. Pero ningún ángel se le ha dado este título de hijo de Dios. A ningún ángel Dios jamás le dijo, yo te he engendrado. Cristo es superior. Y es superior por el nombre que ganó al encarnarse, al humillarse, al sujetarse y obedecer, al resucitar con poder. Ningún ángel hizo eso. Pero acuérdate, son dos facetas para que nadie te venga a ver con cara de what. Bueno, aquí sí entendemos muchos inglés, ¿no? Pero son dos facetas, ¿verdad? Cristo en la eternidad pasada, Dios Todopoderoso, la segunda persona del Dios Trino,
el cual no podemos ni entender. Y sabes que ni vamos a entender en una eternidad, porque es eterno y la eternidad nunca la terminas. Pero nos vamos a gozar cada faceta que entendamos de parte de Dios. Pero hay otra eternidad, la eternidad presente, donde está Cristo como el Hijo de Dios, quien se hizo menor que los ángeles, pero que resucitó con poder y se le dio nombre sobre todo nombre. Vamos a ver otra razón por la que Cristo es superior a los ángeles. Me tomé mucho tiempo en este porque creo que es muy importante entenderlo. Segundo, Cristo es superior a cualquier ángel porque como Dios solo Él recibe y merece adoración. Dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una cita del Salmo 97:7. Entonces, Jesucristo es superior porque recibe adoración. Si se humilló a sí mismo, sí se hizo inferior a los ángeles al hacerse hombre, pero los mismos ángeles lo adoran porque Él es superior. Y si es superior a ellos que trajeron el pacto anterior, significa que el nuevo pacto que trae Jesús es superior, porque aún es adorado por los ángeles. Entonces, el cristianismo es eternamente superior al judaísmo por lo mismo. Los mismos ángeles tienen la orden de Dios de adorar al Hijo, no de hacerse iguales a Él. Lo adoran como Dios. Lo adoraban antes de que se encarnara y lo adoran hoy como el Hijo de Dios encarnado. Y esto de por sí, sabes que este texto es una prueba total de su deidad. Te voy a decir por qué. Dios, dice la Biblia, que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, es un pecado absoluto adorar a alguien que no sea Dios. Entonces Dios mismo adora a Dios, a Jesucristo. Y Cristo recibe adoración. En la Biblia vemos cómo ningún ángel recibe adoración. Está Daniel viendo todo el rollo, está viendo una visión celestial, de repente ve algo impresionante, cae de rodillas y quiere adorar al ángel y el ángel le dice, hey, yo soy un siervo como tú, no me adores a mí. Lo mismo vemos en Juan. Juan ve todo este asunto, dice que cae hacia el frente, sin embargo dice que le quiere adorar y el ángel le dice, no me adores, yo soy un siervo como tú. Pero sin embargo, por todo el Nuevo Testamento, ves a Cristo recibiendo adoración. Sana un ciego de nacimiento y le dice, ¿dónde está el Mesías para que lo adore? Yo soy. Y va y le adora. Y Dios recibe adoración. Jesucristo detiene la tempestad, camina sobre el agua y dice que los apóstoles le adoran y Él recibe la adoración. El paralítico de Bethesda, los leprosos, por todo el Nuevo Testamento vemos a Cristo siendo adorado y recibiendo adoración que solo Dios Todopoderoso recibiría y merece. Ahora, dice aquí, el primogénito. Esta es otra palabra tricky, se puede decir, porque dicen otra vez. Ya ves, dice primogénito. O sea que en algún momento fue creado como el primero de todos los hombres, le dicen algunas sectas. Ok, bueno, en primer lugar, tienes que saber que la Biblia no fue escrita originalmente en español, ni tampoco fue escrita originalmente en inglés, sino en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y fue escrita en una cultura muy distinta a la nuestra. Si nosotros castellanizamos o le ponemos un significado castellano, podríamos decir eso. Ah, pues es que es el primero de muchos hombres creados, entonces Cristo fue creado en algún momento por Dios. Pero si tú vas al original, la palabra que se utiliza para primogénito es la palabra prototokos. Y no tiene nada que ver con tiempo, sino que se refiere a una posición, a un título. Cuando dice el primogénito, lo que está diciendo es que es el principal. Hay una realidad, el primogénito sí recibía la mayor parte de la herencia, pero no siempre era el hijo mayor, sino el que papá elegía. Él tenía el derecho y la autoridad de decir, aunque él fue el tercero de mis hijos, él va a ser el primogénito. Entonces, de lo que está hablando es de que Cristo no fue el primero en ser creado, sino fue el principal, el supremo. Cristo es el que tiene todo el derecho de gobernar. La Biblia lo llama la cabeza, el más honrado, el digno. Y hay otra frase también medio tri que dice otra vez. ¿A qué se refiere con otra vez? Bueno, también tenemos que interpretar eso. Hay un momento en el que Cristo va a ser introducido en el mundo, otra vez. Y otra vez va a ser proclamado el principal. ¿Sabes cuándo es esto? En su segunda venida. Cuando todas las profecías se cumplan. Y ahí todos los ángeles lo van a adorar. Y muchas cosas van a ser esclarecidas, ¿no? Y va a haber una adoración total a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 5, 11 al 12. Dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.
El número de ellos era millones, millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Aquí está la adoración. Y checa, está hablando de Jesucristo como encarnado. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 13 al 14 dice: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Pero aquí va a ser todo claro. Cuando venga Jesús de regreso, en este momento, el mismo Pedro, en Primera de Pedro, dice que hay cosas que no entienden los ángeles, hay cosas que no entienden los escritores. Pero en este momento, en su segunda venida, cuando Cristo sea otra vez introducido a esta tierra, Cristo, el prototocos, el principal de todo, se va a revelar en toda su gloria y todos los ángeles del cielo lo van a adorar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3, Cristo es superior a los ángeles en su misma naturaleza, perfección y justicia. Ahí vamos. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿No les duele la cabeza todavía? Sí están entendiendo, ¿verdad? Dice el versículo 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí, por ejemplo, no está diciendo la palabra ginomai como Cristo, sino aquí está hablando la palabra poieo. O sea que ellos sí fueron creados como servidores, como sus llamas ardientes. Y vamos a ver 3 diferencias abismales en cuanto a un ángel y en cuanto a Dios. Y la cita la vemos del Salmo 104:4, cuando está hablando este salmo de la creación y del creador. Dice el versículo 8: más del Hijo dice, ellos son, vamos a leer los 2 otra vez. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace, el que crea a sus ángeles espíritus y a sus ministros de sus siervos, llama de fuego. Pero ¿cuál es el contraste? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Y sabes quién está diciendo esto? Dios mismo está diciendo esto del Hijo. Tu trono, oh Dios. Dios Padre le está diciendo al Hijo de Dios: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es una cita del Salmo 45. Dios está hablando del ungimiento de Dios a Cristo como Rey. Pero si tú lees, vamos a leerlo, el versículo 8, checa conmigo, cómo 3 veces se menciona, siempre por toda la Biblia ves esto, la palabra Dios. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, número 1, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, otra vez, el Dios tuyo, otra vez Dios, Padre, Hijo, Espíritu, un Dios en 3 personas. Ahora, a diferencia de los ángeles, Dios mismo está reconociendo al Hijo de Dios como Dios, reconociéndolo como Rey, dándole un trono eterno. Dios mismo declara, ¿no? Su palabra está declarando: Cristo no nada más es un hombre excepcional. Cristo no es un Dios chiquito. Los testigos de Jehová dicen que es el ángel Gabriel. Los mormones dicen que es el hermano de Satanás y que se peleó con Dios cuando Dios les estaba entregando los mundos, y por eso vino Satanás a ponerle chahuizle a Cristo. Todo este tipo de cosas. Pero lo que nos está diciendo aquí es todo lo contrario. Cristo no es un profeta o uno de los profetas. Cristo no es un semidios. Jesús no es menos que Dios mismo. Este versículo es la prueba más clara e irrefutable de que Cristo es Dios, porque el mismo Padre lo declara. Cristo mismo, Él dijo: yo soy Dios. ¿Sabes por qué intentaron apedrear varias veces a Jesús? Porque a veces uno dice: es que Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno, ¿por qué crees que lo intentaron apedrear? ¿Por qué crees que lo crucificaron? No fue por su pecado, porque nunca encontraron pecado en Él, sino por declararse Dios. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 10, checa también, Jesús le respondió: muchas obras buenas he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y el resto del Nuevo Testamento, Romanos 9:5, mira cómo lo declara: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, ¿qué dice? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios
fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Primera de Juan 5:20, lo escribe también Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué? El verdadero Dios y la vida eterna. Por todo el Nuevo Testamento vemos esa doctrina. Jesucristo no es otro sino Dios mismo, y los que niegan van a caer en maldición. Y te lo he dicho otras veces, una Biblia donde Cristo no es Dios es una Biblia que no tiene sentido. Y si Cristo no es Dios, entonces Cristo no salva, Cristo no resucitó, Cristo no tiene ningún poder. O sea que finalmente, para alguien que dice que Cristo no es Dios, Cristo no es alguien más como Zeus o como Iron Man. Es un personaje X y nada que ver. Cristo es Dios. Dice Hebreos 1:8, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué es el cetro de equidad? Bueno, implicas la soberanía perfecta de Dios, justo, quien tiene un reino de justicia, paz y gozo. Dios mismo lo declara también a Cristo como justo e inmutable, o sea que nunca cambia, que es imposible que Dios mienta, que Dios siempre es bueno, siempre es justo. Dice en Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, siempre es justo. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es el mismo siempre. Y piensa en eso. ¿Qué me dices de los ángeles? Bueno, Satanás era un ángel, seducido por su propia soberbia cayó. Un tercio de los ángeles de Dios, seducidos por Satanás, cayeron junto con él. Pero sin embargo, Dios está diciendo del mismo Jesucristo, a diferencia de los ángeles: tú eres Dios, tú eres rey, tú eres justo, tú eres inmutable. O sea, características que solo Dios puede tener: justicia total, luz total. Jesucristo, sus motivos, sus acciones, su carácter nunca se movieron ni un ápice. Versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, siendo ser humano en toda la existencia de la palabra, pero sin pecado, en su humanidad, hizo lo que ningún ser humano jamás pudo haber hecho. Vivió amando la justicia y lo amaba hacerlo. Le daba gozo cumplir la voluntad de Dios. O sea, cumplir toda la ley a la perfección, al punto que Dios mismo dijo de Jesucristo: Él es mi Hijo amado en quien me complazco. El único ser humano que cumplió toda la voluntad de Dios a la perfección y que le trajo gozo al Señor. Por eso en Cristo nosotros somos justificados y nos vestimos de esa justicia. Porque nosotros en realidad, el resto de la humanidad, vivimos haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Cuál es nuestra batalla, mi hermano? Siempre estamos batallando por amar lo bueno. O sea, amar lo bueno no se nos da. Aborrecer lo malo no se nos da. Porque nuestra tendencia es amar lo malo. Y pues, medio querer lo bueno, ¿no? O imaginarme que lo hago. Pero, sin embargo, de Cristo está diciendo, Él siempre fue bueno. Amó la justicia de Dios perfecta. Es bien importante. Tenemos que entender eso, mi hermano. Para nosotros es igual, no podemos amar las dos. Y es una buena enseñanza para nosotros. Si amas la justicia de Dios, por consiguiente vas a odiar la injusticia y viceversa. Y si no amas la justicia de Dios, tarde o temprano, aunque te parezcas cristiano, te va a salir el código postal. El fruto en tu vida va a manifestar lo que realmente amas. Entonces es bien importante eso. El amor verdadero por Dios da por resultado el amor verdadero por la justicia. Y Cristo amaba la justicia y odiaba totalmente el pecado, amaba totalmente la justicia. ¿Cómo puedes ver eso? Mira la cruz, ahí está. Y checa, por esto que Él hizo y que ganó para nosotros esta perfección, dice el versículo 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son esos compañeros? Pues los ángeles, a quienes Cristo rebasa eternamente. ¿Qué es este óleo de alegría? La unción de Dios, ¿verdad? Es la imagen del Espíritu Santo, es una imagen de la coronación de Cristo como Rey, a quien Dios exaltó hasta lo sumo, lo ungió. De hecho, eso es lo que significa Mesías y Cristo, el ungido de Dios, el Rey. ¿Y sabes cuándo ocurrió esto? Cuando Dios fue coronado como Hijo de Dios después de haber sido encarnado, cuando llegó a los cielos. En ese momento Dios le entregó su trono. Su reino está por recibirlo, pero su trono ya lo tiene, como esta nueva creación, ADN humano, ADN divino.
Checa lo que dice en Efesios 1, 19, 22. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, checa, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el día de hoy Cristo ya está en su trono, mi hermano. Y te voy a decir algo, está por reunir todo su reino y está por llegar a este mundo a reclamar lo que es suyo. Está por suceder. No sé si estés captando algo de lo que implica llamarnos cristianos, mis hermanos. ¿Te fijas cómo es mucho más de lo que a veces pensamos? Ay, tengo que ir al discipulado y aprenderme los versículos. ¿Te das cuenta cómo es mucho más que eso? Haz esta tu oración, que el Señor te enseñe, que puedas ser enriquecido y entender lo que es el cristianismo, que va muchísimo más allá que una mera religión. Que hagas esto, que te atrevas a pensar que Dios es descuidado contigo por alguna situación. No, Dios al revés quiere enriquecerte, pero tu riqueza no está en las cosas de este mundo, tu riqueza está en las promesas de Dios, en quién es Él, en lo que te ha dado, en lo que te ha concedido. Punto número 4, es superior a los ángeles por su preexistencia. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí estaba citando el Salmo 102. O sea, él ya existía, los ángeles tuvieron un comienzo, pero Cristo ya era. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya hemos hablado de eso en la prédica pasada, ¿no? Él es el fundador, el diseñador, el sustentador. Entonces desde un principio estuvo. Él no tiene un principio ni tiene un final. Pero los ángeles sí tuvieron un principio. Ya no tienen un final, pero sí tuvieron un principio. Pero checa cómo desde que Dios creó las cosas también el cronómetro está en cuenta regresiva. Dice Hebreos 11:12, 1, 11 y 12, dice, ellos perecerán, o sea, el cielo y la tierra, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Son cosas que también tienes que ver como creyente, mi hermano, porque hay muchas cosas que nos preocupan, pero sabes que esto que está diciendo aquí es el futuro de lo que ves. Es el futuro de este mundo. Dice, checa, envejecerán como una vestidura y los envolverás y van a ser cambiados. ¿Qué es lo único que permanece ahí? Cristo. Por eso es tan necio poner nuestro corazón en puras cosas temporales. Por eso es tan necio para ti, para mí, desgastarnos solo por lo que nuestros ojos ven y tener tan en menos las cosas que Dios nos ofrece. Por eso es tan necio decir, ay no, yo tengo que trabajar, ay nos vemos, no tengo tiempo para eso. ¿Sabes que Dios podría terminar con nuestra propia vida en un instante? La tierra, dice, todo lo que ves va a perecer, va a envejecer y Dios lo va a doblar como un vestido viejo. Segunda de Pedro 3:10 dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces eso va a pasar en la gran tribulación, los cielos se van a doblar como un rollo al que estiran, le cortan las puntas, las estrellas caen, golpearán la tierra, la isla, las montañas, todo se va a mover de lugar. En otras palabras, el mundo completo que miras se va a derrumbar, va a dejar de ser. No todo va a permanecer como siempre, eso dice Pedro en su segunda carta. Dice que los incrédulos dicen, pues todo sigue igual, ni existe el cielo, ni existe el infierno. Si existen, están aquí. No más vamos a dejar de existir. Y nuestros familiares que ya se murieron nos están viendo desde el cielo y nos están cuidando. ¿Sabes que eso no es lo que declara la Biblia? La Biblia declara que hay un juicio. La Biblia declara que hay un creador y un rey y que viene y la maldad que tú estás viendo va a ser juzgada. Y todo lo que ves en el mundo va a ser mudado, o sea, va a ser cambiado por algo nuevo. Ese tiempo viene. Segunda de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1-4, al final de casi la historia humana,
cuando empieza ya el milenio y otras cosas de las que vamos a hablar cuando lleguemos a Apocalipsis. Te invito a que vengas y que invites a muchas personas para aprender. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Eso es lo que está declarando el autor, mi hermano. Todo es pasajero. Nosotros somos necios, mi hermano, porque vivimos una vida de máximo 80 años, te aseguro, máximo 90. No sé qué tan longeva sea tu familia. No lo sé, pero aquí estás de paso, mi hermano. Te hablo francamente. Todos y cada uno de nosotros tenemos sentencia de muerte, tarde o temprano. Pero en Cristo tenemos esperanza. Fuimos hechos para eternidad. Y Cristo siempre es el mismo. 80 años no se comparan con una eternidad. Y Cristo va a cambiar las cosas, va a cambiar la creación, va a cambiar todo lo que ves. Incluso nuestro cuerpo va a cambiar, pero el Creador no va a cambiar. Él es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La creación, mi hermano, va y viene. Naciones se levantan, caen, los hombres vienen y van, las estrellas, los ángeles mismos pueden caer del cielo, pero Cristo nunca cambia, nunca se altera, es eternamente el mismo. ¿Y sabes qué significa eso, mi hermano? Que su amor, su perdón, su misericordia y su gracia para ti igual nunca cambian. Sus promesas son sí y son amén. Y todo eso lo tenemos en Cristo, a quien nos surge conocer a diario un poco más. Necesitas orar en las mañanas, necesitas desempolvar tu Biblia, necesitas decidirte a usar y comenzar a hacer lo que es verdaderamente importante. Todo lo demás es chafa. Y Dios no te está pidiendo que dejes tu trabajo, que te metas a la casa y te vayas a hacer ermitaño. Dios te está pidiendo que comiences a poner por obra el buscarle con todo tu corazón, porque es lo más importante para ti. No existe otra cosa, no existe, te lo prometo. Y si lo conoces, vas a gozarte en amarlo, en obedecerlo. Vamos a ver el último punto. Cristo es superior a los ángeles en su destino de rey victorioso eterno. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el clímax, mi hermano, de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Es una porción del Salmo 110. ¿Sabes que ningún ángel tiene esta promesa? A ningún ángel Dios le dio esta promesa. Pero Dios le promete a Cristo Jesús encarnado, el Rey del universo, que va a poner todo el universo a sus pies. Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese día viene. Primera de Corintios, Pablo también escribió en 15, Primera de Corintios 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Eso implica todas las naciones, eso implica todos los gobiernos que hoy en día ves y todas estas situaciones tan horribles que ves alrededor del mundo. Cristo viene y los va a suprimir a todos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y tú lo vas a estudiar conmigo en Apocalipsis, pero va a llegar un momento en que todos se van a juntar para querer pelear contra Dios. Eso es irrisorio. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, Cristo subordinado al Padre, uno con Él, pero al mismo tiempo subordinado. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Obviamente en su segunda venida. Y eso es lo que está prometiendo la palabra de Dios. Jesús viene de nuevo en gloria. Y es la imagen de Cristo, es la imagen de Dios. Checa cómo se ve Cristo cuando regrese. Apocalipsis 19, 15 al 16. De su boca, ya no es el corderito, ya no es el Cristo chiquito que está sirviendo, ¿verdad? En este momento como Dios encarnado. Ya no, ya es el que tiene el título del Hijo de Dios Todopoderoso. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones,
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto está hablando de una imagen cuando Jesucristo venga, suprima todos los reinos y les gane, y suprima todos los gobiernos, y entonces él va a comenzar a ver todo un reino en el cual Cristo va a ser el gobierno de todo el mundo. Pero va a haber un juicio. Y checa, y en su vestidura tiene en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, este es el destino final de Dios. Y nosotros, los que hemos creído en Él, ¿qué crees? Los que nos hemos entregado a Él, vamos a reinar junto con Él. Eso es lo que promete la Biblia. ¿Quiénes son los ángeles a diferencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Versículo 14 dice, último versículo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quiénes? De los que serán herederos de la salvación. Está hablando de nosotros, mi hermano. Por un tiempo Cristo fue hecho poco menor que los ángeles. Por un tiempo Cristo fue hecho el siervo de Dios, pero al final Él va a ser el Rey eterno de una nueva creación. Y es un contraste eterno entre el destino de los ángeles, porque los ángeles, ¿qué van a hacer por la eternidad? Siervos y adoradores de Dios. Entonces imagínate eso. Estos seres poderosos van a servir a nosotros, los creyentes, por la eternidad. El destino del Señor, quien en esta temporalidad vino a servir, no a ser servido, su destino va a ser reinar. Nuestro destino, quienes hoy deberíamos ser servidores fieles de Dios y de nuestros hermanos, haciendo lo que nuestro maestro hizo, servidores fieles en esta temporalidad, nuestro destino va a ser reinar junto a nuestro Rey igual. Y el destino eterno de los ángeles será servirnos por la eternidad a sus herederos. Entonces date cuenta de eso, mi hermano. Cristo es infinitamente superior a los ángeles en todo sentido. Él es el Mesías, Él es Dios hecho carne, Él es el mediador de un nuevo pacto y es un mejor pacto. Entonces tienes que aprender a conocer esto. Ninguna religión, ningún maestro, ningún iluminado se compara con Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, el Señor, Dios. Cristo, checa lo que leímos, crea, sustenta, gobierna, redime, limpia de pecado, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede, es inmutable, nunca cambia, es eterno. Entonces, qué ridículo suena adorar ángeles, ¿no crees? Qué ridículo sonaría confiar en ángeles cuando el mismo Dios Todopoderoso está a nuestro favor. Qué necio es hablar de Cristo como si no fuera Dios. No tiene sentido. Y si captaste, aunque sea algo de lo que hemos visto hasta hoy, hemos venido diciendo, dime, te pregunto, ¿de qué manera estás hoy respondiendo a estas verdades? Quizá más allá. ¿Es este tu cristianismo? Si de todo esto que hablé para ti fue chino, a lo mejor no tienes una verdadera relación con Dios y estás viviendo una religión, pero una religión no salva. Y si sigues viviendo nomás para ti y la eternidad no tiene ningún valor para ti, quizás sigas en tinieblas. O a lo mejor eres un creyente carnal, pero te voy a decir, es muy diferente, es muy difícil ver la diferencia entre un creyente carnal y un no creyente. Yo te invito a que hagas una decisión. La Biblia dice claramente que si tú pretendes ganar al mundo, vas a perder tu alma, porque tu alma va a estar con un mundo que no va a permanecer. La Biblia dice que si tú eres de los que están desesperadamente buscando su propia vida, necesito hallarme a mí mismo. Bueno, la Biblia dice que la vas a perder, que te vas a perder. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso te invito, mira lo que dice Hebreos 2, 1 al 3, porque se pone más pesado este libro maravilloso. Después de lo que vimos y lo que hemos visto, quién es Cristo, Dios, en el capítulo 1, mira lo que dice Hebreos 2, 1 al 3, y después vamos a orar. Dice, por esto es necesario que prestemos más atención. O sea, si ya prestabas atención, necesitas prestar más atención a lo que hemos oído. ¿Qué dice? No quieres perder el rumbo. Checa el versículo 2. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez
y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Piensa en eso, mi hermano. No sé en qué lugar para ti estén las cosas de Dios, pero necesitan estar en primer lugar. Nuestras prioridades son Dios, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, lo que hago en la iglesia. Son 5 prioridades que necesitan estar en perfecto equilibrio, pero en ese orden. No los puedes cambiar. Si los cambias vas a traer desequilibrio a tu vida y puedes perder el rumbo. Tienes que dejar de menospreciar lo que escuchas, mi hermano. Tenemos muchos años escuchando la palabra de Dios. No puede entrarnos por un oído y salirnos por el otro. Tenemos que poner por obra. Tenemos que poner atención. Lo vimos en el discipulado, el pasado discipulado. ¿Queremos ser verdaderamente discípulos de Cristo? Tenemos que ir con atención, tenemos que escuchar, atesorar lo que recibimos. Porque te voy a decir algo, lo que te acabo de decir no es un cuento de hadas. Es verdad, es real. El Señor viene pronto. ¿Lo crees? Tenemos que dejar de menospreciar lo que escuchamos, mi hermano. Yo te invito a que hagamos hoy una decisión y le entreguemos estas cosas al Señor. Yo no sé si alguien acá no haya hecho nunca una decisión por Cristo. Bueno, la Biblia dice que sí, efectivamente nuestros pecados nos han llevado a recibir condenación eterna y todo el mal que tenemos es porque estamos separados de Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino a morir por nosotros y que si confiamos en lo que Él hizo y si creemos que Cristo murió por nuestros pecados y que Dios le levantó de los muertos, podemos ser salvos. Entonces yo te invito, esta es una invitación de Dios a pertenecerle. Yo no sé si el día de hoy hay alguien que nunca haya hecho una decisión por Cristo. Quisiera invitarte, que recibieras, porque Dios te está invitando. Y al resto de nosotros, yo quisiera decirles y pedirles que dejemos de jugar y comencemos a caminar, mi hermano. Y que dejemos de descuidar esta maravillosa salvación. Porque te digo algo, esta salvación Cristo la pagó con su preciosa sangre. Y es algo muy serio, lo vamos a seguir viendo en Hebreos. Y yo sé que es un desafío grande, pero te pregunto algo, ¿no es grande nuestro cristianismo, mis hermanos? ¿No es grande nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Te quedarás en el camino? Cristo viene. No sabes si el día de mañana, si justo hoy sea tu último día. ¿Quién lo sabe? Que levante la mano el que está seguro que hoy va a ser, mañana va a vivir. Podemos decir que sí, pero no lo sabemos. Cristo está en control de todas las cosas y necesitamos estar listos. Y Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Y Cristo, el Rey de Reyes, el único camino y la verdad de la vida, está aquí con los brazos abiertos. Vamos a aquellos que quieran hacer una decisión por estas cosas, te invito a ponerte de pie y a pedírselo en oración. Si no has hecho una decisión por Cristo, te invito a que vengas conmigo, vamos a platicar. Al final, acércate a mí, por favor. No te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo, por favor. Y Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hermosa tarde de domingo. Qué bueno, qué delicioso es estar los hermanos juntos en comunión. Qué bueno es abrir tu palabra, Señor. Llena de tesoros, Señor. Llena de cosas reales. Como dirían por ahí, Señor, las noticias son fake. Google es fake. YouTube es fake. Los rumores son fake. Incluso la ciencia, que tanto dicen que esto y que el otro es fake. Señor, pero hay una cosa que no cambia y que es verdad, y es tu palabra preciosa, Señor. Lo que tú has dicho, Señor, quién eres tú, Señor. Eso no cambia, Señor. Y a muchos de nosotros nos has salvado, Señor. Nos has librado, Padre, de nuestras tinieblas. Y yo te pido en este día por mis hermanos, Señor. Yo te pido en este día por tu iglesia Calvary, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a responder a ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de perder tiempo, Señor, que no se trata de que se me pegan los versículos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que son cosas demasiado serias, Señor, que hablan de nuestra eternidad, Padre. Te pido por las familias, por los hombres o las mujeres que están aquí, Señor, que no han hecho una sola cosa, un solo esfuerzo, Señor, por buscarte en algún momento del día, Señor.
Te pido por aquellos que viven una semana como si tú no existieras, Dios. Y que solo vienen el domingo por cumplir con un rito, Señor. Te pido que eso cambie, Señor. Te pido por todas estas bancas vacías, Señor. En realidad, Señor, no queremos gloria para Calvary. No queremos gloria para Chuy. Señor, queremos gloria para ti, Dios. En realidad creemos, Señor, que la necesidad más grande de esta ciudad, Señor, del mundo entero eres tú. En realidad creemos, Señor, que el único que en verdad ama a todo el mundo eres tú, Señor. Y tú eres la única esperanza. Señor, nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Señor, en ti tenemos una nueva creación, Señor. Tú, Cristo Jesús, vives, resucitaste con poder. Hace 2000 años estás sentado a la derecha del Padre. Y tú prometiste, Señor, lo dijiste antes de irte, esa noche antes de ser entregado, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada y vendré de nuevo por ustedes para llevarlos donde yo estoy, para llevarles conmigo. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra temporalidad, Dios. No nos estás mandando a ser ermitaños. Nos estás mandando, Señor, a que nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Señor. Nos estás mandando a responder a lo que somos y a lo que se nos ha dado, Dios. Y yo te pido por aquellos para los que esto les es una carga, Señor, porque no te han conocido, Señor. Porque dice tu palabra en 1 de Juan, capítulo 4, que tus mandamientos no son difíciles de cumplir. No si tu Espíritu Santo está en nosotros. Y tu palabra dice, Señor, que nos has amado, Señor, y que nos has dado el poder, Señor, para vivir una vida que te agrada. Dios, ayúdanos, Padre. Te pido por aquellos que encuentran su contentamiento en televisión, en fútbol, en campeonatos, Señor, en comprar cosas, en sus hijos, en su mismo cónyuge. Dios, todo eso es temporal. Ayúdanos, porque el único capaz de darnos plenitud eres tú y solo tú, Señor. Todo lo demás nos va a dejar con sed y con hambre, pero solo tú sacias. Ayúdanos a encontrar plenitud en ti, Señor. Por favor, pedimos sabiduría, Padre, para esta iglesia, Señor. Pedimos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Gracias porque eres todopoderoso, Señor. Gracias porque siendo quien eres y lo que eres, Dios, nos has alcanzado. Gracias por vernos con paciencia. Gracias, Señor, porque yo sé que a ninguno de los que están aquí, por más perdido que estén, les dejas de amar. Les amas y les estás esperando. Y estás queriendo darles salvación, Padre. Y si tú nunca has hecho a Cristo el Señor de tu vida, diles este momento, dile en una oración, dile: Señor Jesucristo, reconozco mi maldad, reconozco que he pecado, reconozco que mis pecados te llevaron a la cruz, reconozco que si hoy muriera no tendría esperanza, me iría al infierno directamente, porque la paga del pecado es muerte. Pero también creo que tú, Señor, viniste a este mundo para hacerte un humano como yo. Creo que viniste a vivir la vida perfecta que yo jamás pude vivir. Creo que fuiste a la cruz del Calvario a morir en mi lugar. Señor, no solamente a morir en mi lugar, fuiste como si fuera yo y recibiste el castigo que yo merecía. Creo que al tercer día resucitaste con poder, porque la muerte no te podía retener, al autor de la vida no la podía retener la muerte. Y creo que hoy vives y estás sentado a la diestra del Padre con poder en los cielos. Señor, por favor, limpia mi corazón, limpia mi vida, dame de tu Espíritu Santo y permíteme a partir de hoy vivir una nueva vida. Regálame un nuevo nacimiento, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero conocerte. Abre mis ojos, abre mi corazón. Y todas estas cosas te las pido en el nombre precioso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Cuán grande es mi Dios, dile, y canta él, cuán grande es mi Dios,
y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Dile conmigo, su nombre sobre todo es. Su nombre sobre todo es. Supremo y digno es de alabar. Mi corazón dirá, cuán grande es mi Dios. Dile una vez más. Su nombre sobre todo es. Supremo y digno es de alabar. Mi corazón dirá, cuán grande es mi Dios. Dile, todo mi ser dirá, cuán grande es mi Dios. Por última vez, mi corazón dirá, cuán grande es mi Dios. Y Señor, recibe estas oraciones. Gracias por lo que harás. Señor, que tu gracia, que tu poder y tu amor nos acompañen. Que tu bendición, Señor, nos lleven, Señor, el resto de la semana, Padre. Y nos permitan mirarte como quien eres, superior a los ángeles, superior a todo, porque tú eres Dios, Padre. Llévanos con bien a casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien necesita oración, acérquese acá. Si alguien quiere seguir teniendo comunión, pues puede pasar al fellowship. Y en un ratito que terminemos de orar, ya puedes pasar otra vez para acá, para seguir teniendo comunión.